Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día de hoy, 2 de mayo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá seguimos con el discurso eucarístico de nuestro Señor Jesucristo. Claro, lo que Jesús está diciendo le resultan a muchos de los que lo estaban escuchando, muchos discípulos de Él, muchos que lo habían seguido. Pero se nos agrega acá por parte del apóstol un dato fundamental. Jesús sabía desde el principio, y tomemos esta expresión como el saber de Dios, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los que no lo iban a seguir, los que no creían? Que estaban con Él, sí, lo venían siguiendo, lo escuchaban, pero no creían. Y se iba a manifestar esto. Y en este discurso claramente lo vemos. Inclusive quién lo iba a traicionar. Pero Jesús insiste porque sus palabras son como le dice a los discípulos. Así que muchos de ustedes murmuran. Claro, aquellos que decían estas palabras ya habían escuchado todo el discurso por parte de nuestro Señor, les resultaban intolerables. Estas palabras son intolerables. ¿Quién puede soportar esto? Y pegaron la vuelta, se fueron yendo. Es entonces ahí cuando nuestro Señor se dirige a los 12, los que eran fieles, los que verdaderamente lo seguían. Dice: ¿y ustedes? ¿También ustedes quieren irse? ¿A dónde iremos? Toma la palabra una vez más Pedro. Fíjese en nombre del grupo, en nombre de los 12. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el Santo de Israel, quiere decir el enviado de Dios. Y Jesús era el enviado de Dios. Y Jesús era aquello que venía a traernos el alimento para la vida. Él era el pan vivo que había bajado del cielo, que procedía del Padre. Tenía vida porque venía de la vida y venía a traernos la vida. Por eso dice: la carne nada aprovecha. Claro, había quienes habían entendido, estos que se habían ido, primero los judíos que directamente no creían, pero esto lo venían siguiendo al Señor. Eran como unos discípulos, no permanentes, ni lo fueron finalmente tampoco como eran los 12, pero y otros que fueron fieles a Jesús. Pero evidentemente querían oír discursos que satisficieran el deseo de la carne. Por eso el Señor que dice:
Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La carne nada aprovecha. Claro, la carne caída, aquello que somos, antes de recibir el testimonio de alguien que viene a hablarnos de la vida y viene a darnos alimento para la vida, porque el pan que nos da el Señor, que es su cuerpo, el pan es la vida. Ese que bajó del cielo, el pan vivo, ese es el Señor que trae la vida. Pero hay que creer en Él. ¿Cuántos lo reciben? Y muchos lo conocen, aquellos que lo escuchan, pero fíjese en este caso. Esto lo habían escuchado, igual que los 12, habían escuchado el discurso de Jesús. ¿Cómo lo tomaban eso? Y lo tomaban según su manera de entender, su manera de ser y de vivir. Diríamos su manera de no ser. Sí, estaban atrapados, entrampados en la jaula de la carne caída, de la carne mortal, de este cuerpo mortal, que viene el Señor a levantar precisamente de la tumba en que estamos, todos aquellos que no lo conocemos y cuando viene no le creemos y no llegamos a discernir las palabras que nos hace llegar. Las palabras, la palabra que viene de Dios, es el enviado de Dios. ¿Y quién va a Jesús? El que el Padre envía. ¿A dónde nos envía el Padre? Y el Padre nos envía siempre al lugar donde está la vida que no tenemos. Y al llegar a esa vida y escuchar hablar al que viene a traernos la vida, ¿creemos en su palabra? ¿O seguimos creyendo en la realidad en que estamos nosotros habitando, en esta realidad de enfermedad y de muerte? ¿Queremos escuchar aquellas cosas que satisfagan el oído mortal? Lamentablemente, ¿cuántos predicadores con disfraz cristiano, a los gritos muchas veces, prometen cosas que, claro, son cosas que halagan el oído humano de aquellos que pretenden más bien los bienes temporales, aquellos por los cuales trabaja y se afana, ¿no es cierto?, la humanidad caída. Y bueno, a esos lo escuchan, les viene bien, ¿no es cierto?, al oído muerto casi, al oído que no oye, que no sintoniza bien. Pero cuando viene a hablar el autor de la vida y habla de las palabras de la vida, mis palabras son vida, dice Jesús. Son espíritu y son vidas. Y son vida porque el espíritu es el que da testimonio de la veracidad de estas palabras de Jesús. Es necesario unirse al Espíritu de Dios para poder sintonizar cabalmente la palabra de Dios que nos llega y que es vida y que es espiritual, porque nutre al Espíritu y hace que nosotros seamos verdaderamente templos de la vida. Y es lo que nos viene a traer este Señor de la vida, que es palabra de Dios. Bueno, muchos se fueron, claro. Ahí también, fíjese, la palabra del Señor también divide, ¿no es cierto? Viene a dividir aguas, viene a separar a aquellos que verdaderamente creen de los que no creen. Hay muchas personas que lamentablemente creen de la boca para afuera, creen en un discurso, sí, inclusive por ahí lo publican, pero desde lo más íntimo de su ser, desde el corazón, que quiere recibir al Señor para que el Señor en él se instale y sea finalmente para nosotros un templo para la vida, que sea verdaderamente nuestro Señor, ese corazón está cerrado. Ese corazón, por más que el Señor golpee para entrar y comer con Él, cenar con Él, compartirse con Él, el Señor que es el alimento, ese corazón no lo recibe. Quiere recibir otras cosas. Bueno, tal es el caso de estos que se fueron. Estas palabras son intolerables. Claro, para el oído humano que busca escuchar otras cosas, claro. ¿Quién puede llevar este discurso? ¿Quién puede soportar esto? Nadie que no tenga la humildad y la fe suficiente como la tenían los 12. ¿A dónde iremos, Señor?, dice Pedro. Ve, ahí está, el argumento opuesto de la verdadera fe. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Esto les escandaliza?
a todos cuando estaban todos escuchando la plenitud de este discurso. Y entonces, ¿qué van a decir y hacer cuando vean al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Claro, no lo van a ver ascender tampoco, porque no lo van a seguir. Y al no seguirlo no van a ser testigos de la resurrección del Señor. ¿Qué pueden decir entonces? Nada, porque se irán por el camino equivocado por el cual vinieron. En cambio, aquellos que permanecen fieles y unidos al Señor van a saborear el alimento espiritual, la vida que trae y finalmente la plenitud de esa vida en la eternidad misma, a donde se dirige el Señor y nos lleva el Señor de la vida. Mis palabras son espíritu, son vida. La carne nada aprovecha. Si usted permanece fiel a su condición caída, como diría San Pablo, si usted que viene de carne y sangre no cree en el Espíritu que le viene a traer la vida precisamente a esa carne y sangre muerta, entonces usted seguirá y permanecerá en la muerte, en el abismo en donde está, a lo mejor sin darse cuenta. El Señor viene a despertarlo, pero si usted no quiere despertarse y sigue en el sueño ese que termina en la nada, bueno, ahí quedará finalmente su triste realidad. Vamos a ser fieles. Hermanos, ¿qué escuchamos cuando el ministro en la Eucaristía nos dice? El cuerpo está en el pan para la vida. Este pan es vida. ¿Se da cuenta? Y creer en esta palabra para la vida es la salvación. El cáliz de la sangre del Señor que recibimos, la sangre, es salvación para todos. Salvación significa precisamente eso, vivir eternamente, salvarse de la muerte. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, mencionabas tú que este pan salva de la muerte. En estos momentos históricos que estamos viviendo de pandemia y donde podemos ver la muerte todavía más cerca, nos podemos cuestionar, ¿no? O alejarnos del Señor o seguirle. Y pienso que diríamos como Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Cuando uno desconoce la palabra del Señor, desconoce al Señor, no ha tenido ese encuentro con el Señor, vive una vida angustiada de qué pasará hoy. Y por ejemplo, en estas circunstancias, hoy me tocará a mí partir de qué voy a hacer, cómo voy a dejar a los demás. Pero cuando conoces la palabra del Señor, te abandonas en sus brazos y aceptas la voluntad del Señor sin cuestionarla, como la aceptó Pedro, Pablo, cualquiera de los discípulos. Y curiosamente, al aceptarla, puede uno estar tranquilo y en paz. Hay momentos en que sí puede uno angustiarse, pero vuelves a la palabra y vuelves a encontrar esa paz que solo el Señor puede dar. Efectivamente, esa paz que solo el Señor puede darnos. Recordaba palabras de San Pablo, el que fue un fiel seguidor, un fiel apóstol, un grandísimo apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que declaró cuando estaba en plena experiencia cristiana: para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Fíjese, la muerte uno dice, bueno, murió pobre y se hace toda una tragedia acerca de la muerte. La muerte es necesaria, hermanos. Todos vamos a morir porque tenemos que morir. Pero el tema es morir para vivir. Nuestro Señor murió en la cruz. Y murió en la cruz para resucitar
Él y en todos nosotros, para darnos la vida. Usted tiene que morir a su muerte, y esta es la muerte de cruz, para que cuando llegue la muerte confirmatoria de la carne biológica, que estará crucificada en orden a su carga mortal, en orden a aquello que se aleja del Señor, usted parte limpio para ver al Señor, para presentarse dignamente delante del juicio del Señor de la vida, que va a ser el que le dé la vida real y verdadera que procede del Espíritu, que estuvo unido a usted por la fe y usted lo recibió y desechó todo aquello que no le servía para la vida. Pero para eso usted debe permanecer fiel seguidor y servidor del Señor y de los suyos. Debemos entender esto, porque si no, en nosotros la cruz de Cristo sigue siendo algo que usted se cuelga del cuellito nada más. Pero usted no vive vida de Cristo resucitado, pero previamente crucificado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día y para este grupo cristiano. Pedimos tu espíritu de luz, tu espíritu de cruz que nos lleve a la luz plenísima de la vida que solamente trae en ti y que tú nos traes a través de tu palabra. Señor, en ti lo pedimos porque en ti confiamos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.